Mis hermanos. Números 22, versículo 21. Dice la palabra de Dios así. Así Balaam se levantó por la mañana y cinchó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y el furor de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por su adversario, y él iba cabalgando sobre su asna, y dos mozos suyos con él. Y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y apartóse el asna del camino, e iba por el campo. E hirió Balaam el asna para hacerla volver al camino. Y el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas, vallado de una parte y vallado de otra. Y viendo el asna, al ángel de Jehová, apretóse a la pared y apretó con la pared el pie de Balaam. Y él volvió a herirla. Y el ángel de Jehová volvió a pasar y púsose en una angostura donde no había camino para apartar ni a diestra ni a siniestra. Y el asna, viendo al ángel de Jehová, echóse debajo de Balaam, y Balaam se enojó e hirió al asna con el palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has herido estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: ¿por qué has escarnecido de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te matara. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has andado desde que has sido hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová desatapó los ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Entonces él se abajó y se inclinó su cabeza y postróse sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has herido tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido por estorbador, por eso ella se apartó del camino delante de mí, que el asna me ha visto y se ha apartado de delante de mí estas 3 veces, y si no se hubiera apartado delante de mí, yo también ahora te matara a ti y a ella dejara viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: yo he pecado, que no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Padre, en este culto te damos la gracia, la honra a Dios por todo lo que estás haciendo aquí en esa iglesia, en los corazones de cada hermano y hermana aquí presente. También te rogamos, Dios, en este día por los visitantes, si de pronto haya llegado uno aquí debajo de este techo el día de hoy que no te conoce como su Salvador personal, de la condenación de sus pecados. Yo te ruego, Dios, que en este culto, que tú les abres los ojos, el entendimiento, para que puedan entender de su necesidad más grande en esa vida, que es el recibir el perdón de sus pecados a través de nuestro Señor Jesucristo, el único que nos puede salvar. Dios, te pido que me ayudes a decir solamente lo que a ti te agrade y lo que nos va a edificar el día de hoy. Te pido que me ayudes a ser claro con el mensaje que me has dado y que pueda ser de edificación y de bendición a tu iglesia, y que esa iglesia pueda seguir adelante por muchos años más hasta la venida de nuestro Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y mis hermanos, el trasfondo histórico de esta historia que acabamos de leer es que Balaam, pues estuvo el pueblo de Israel, ¿cierto? El pueblo de Dios, y salidos ya de Egipto, iba para la tierra prometida. Y Dios les hizo pasar por la tierra de Moab. Y el rey de Moab, Balac, él tuvo miedo de los israelitas, del pueblo de Dios, porque tuvo miedo de lo que había escuchado, de lo que hizo Dios con el Mar Rojo y con los egipcios.
Entonces, por el miedo que tenía contra el pueblo, él quería contratar a este Balaam a maldecir el pueblo de Dios. Y al principio Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos, porque este pueblo, a ellos nadie va a maldecir, porque yo los he bendecido. Y ellos lo tentaban a Balaam, lo perseguían para que viniera con ellos a maldecir a esta gente. Les ofrecía regalos y muchos premios, y por el querer de tener estas riquezas, estas cosas materiales, él iba con ellos al fin. Y por eso Dios se ponía en el camino a apartarle de ir hasta Balac y hasta los moabitas para hacer esta maldición. Y entonces vamos a enfocarnos en esta mañana, en esta tarde, sobre algunas características del asna de Balaam. De pronto han escuchado en algún momento a alguien que dijo a alguien que no sea burro, ¿cierto? Pero en esta ocasión vamos a ver por qué debemos ser como el burro. Entonces he puesto por título al mensaje de hoy, sea burro. Porque podemos ver aquí en esta porción y también en otra al cual vamos a leer después, que los burros a veces tienen características que Dios quiere utilizar. Nosotros podemos aprender de esta asna de Balaam y Dios nos puede enseñar cómo nos quiere también usar. Y pues en este sentido tiene mala fama el burro, por eso viene el dicho, ¿cierto? No sea burro. Pero tienen fama de ser tantos, ignorantes, brutos, torpes, pero se complació Dios en usarlos. Aquí podemos ver en el versículo 21, vaya usted otra vez al versículo 21, y dice, así Balaam se levantó por la mañana y cinchó su asna y fue con los príncipes de Moab. Esta asna, este burro, para decirlo así, servía a sus autoridades. Su autoridad, su amo, su dueño era Balaam. Y cuando Balaam la buscaba, allí estaba. Cuando Balaam le puso su silla para sentarse sobre ella y irse a un lugar, ella le servía a su amo, a Balaam. Y a Dios, a nosotros también Dios nos ha dado autoridades, ¿cierto? Allí dice en Romanos capítulo 13, el versículo 1, toda alma sea sujeta a las potestades superiores, o sea, a las autoridades, porque no hay potestad sino de Dios. Las potestades que son de Dios son ordenadas. Amen. Nosotros tenemos autoridades en nuestra vida y Dios nos las ha puesto para que las obedezcamos, amen, mis hermanos. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ahí vaya usted conmigo rápidamente a Efesios capítulo 6 y guardemos esta porción en Números, pero Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 y el versículo 1 al 3 dice, los versículos 1 al 3, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, que esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea que los primeros autoridades que Dios puso en nuestras vidas eran nuestros padres. Y Dios quisiera que ellos nos enseñaran a obedecerles a ellos, para que aprendiéramos a obedecer a nuestro Padre Celestial. Tenemos primeramente la autoridad de nuestros padres. Y esto nos debe llevar a entender, mis hermanos, que cuando usted nos dé a nosotros el privilegio de ser padres, debemos, por parte de Dios, ejercer esta autoridad sobre los hijos para la gloria de Dios. Amén. Para que les enseñemos a obedecer a nosotros y principalmente a su Padre Celestial, mis hermanos. Las autoridades se deben obedecer. Eso podemos ver en la vida de este burro que tenía Balaam.
Allí también en Hebreos 13, nos habla de otra autoridad. Hebreos 13 y el versículo 17, que dice Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar la cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil. Dios nos ha dado espiritualmente la autoridad de nuestro pastor, de su pastor, de mi pastor. Y es importante que entendamos, mis hermanos, que Dios nos puso en tal iglesia para ser guiado principalmente por Dios, por su palabra, pero hablando humanamente por nuestro pastor. El pastor es el que vela por nuestra alma. Él quiere lo mejor por nosotros. Y por eso lo debemos obedecer. Es una autoridad que nos dio Dios. Esta asna de Balaam servía a su autoridad. Debemos también, mis hermanos, hacer lo mismo. Pero solamente hasta un punto lo obedecía. Porque podemos también ver, mis hermanos, algo muy importante, que es eso. Que debemos ser como el burro para que tememos a Dios y no a los hombres. ¿Qué es lo que dijo allí desde el versículo 22? Números capítulo 22, versículo 22 y adelante dice, y el furor de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por su adversario, y él iba cabalgando sobre su asna, y dos mozos suyos con él. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y apartóse el asna del camino y iba por el campo, e hirió Balaam al asna para hacerla volver al camino. Y dice el 24, y el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas, vallado de una parte y vallado de otra. Y viniendo el asna al ángel de Jehová, apretóse a la pared. Y apretó con la pared el pie de Balaam, y él volvió a herirla. Y el ángel de Jehová volvió a pasar, y púsose en una angostura, donde no había camino para apartar, ni a diestra ni a siniestra. Y dice el 27, y el asna, viendo el ángel de Jehová, echóse debajo de Balaam, y Balaam se enojó e hirió al asna con el palo. Mis hermanos, esta asna miraba a Dios y se desvió por temor de él. Ella servía usualmente a Balaam, era su autoridad, era su dueño, pero Dios le causaba más miedo que su amo. Él le pegaba hasta con un palo. 3 veces le golpeó y ella seguía haciendo lo que Dios quisiera, no lo que Balaam, quien anduvo mal contra Dios, no lo que él quiso, sino lo que Dios quiso, mis hermanos. No te voltea cuando los hombres te maltraten por tu obediencia a Dios. Sigamos fieles, mis hermanos. A los hombres no siempre les va a gustar que nosotros estemos sirviendo a Dios. Sabemos que Dios tiene muchos enemigos que están sirviendo al enemigo, el príncipe de este siglo. Y son nuestros también enemigos. No quieren que sirvamos a Dios, pero siempre debemos temer a Dios principalmente. Aun cuando una autoridad nos mande a desviarnos de los caminos de Dios, hasta allí, porque no puedo. Como dijo Pedro y los apóstoles a los judíos, los principios de su pueblo, los sacerdotes, cuando les mandaban dejar de predicar la palabra de Dios, ellos les dijeron en el libro de los Actos, usted me diga, ¿es más justo que obedezcamos a los hombres o a Dios? Pues obviamente a Dios, mis hermanos. Cuando a Daniel y a sus compañeros le mandaron a hacer cosas idólatras, a arrodillarse ante un ídolo o comer lo que los judíos no tenían de que comer conforme a la palabra de Dios, ellos dijeron que
Hasta allí no. Ustedes nos quitaron de nuestro pueblo, los obedecimos. Nos mandaron a aprender eso y hacer eso, así lo hacemos. Pero a pecar contra nuestro Dios, no lo podemos hacer. Callarnos, dejar de predicar el evangelio de Cristo que Él nos mandó predicar, no podemos hacer eso. Ni por ningún hombre, porque Dios ya me mandó y yo temo más a Dios que a los hombres. Como allí dice en Mateo, capítulo 10 y versículo 28, dice allí, y no tengáis miedo de los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo y en el infierno, mis hermanos. Proverbios 29 y 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo. Lazo, mis hermanos. Si se quiere meter en un lazo, pues tenga temor a los hombres. Ellos le van a guiar así. Pero si temamos a Dios, Él nos va a guiar a los caminos de su palabra, los caminos de su bendición, de tener el gozo y el paz, del cual estamos hablando en la escuela dominical. Él nos va a guiar en estos caminos, mis hermanos, para que andemos con Dios, temiendo a Él y no a los hombres. ¿Qué es el temor de Dios? La Biblia nos enseña mucho acerca del temor a Jehová. Y sería un muy buen estudio para que usted lo hiciera cuando tenga tiempito, estudiar cómo y cuándo se encuentra en la Biblia el temor de Jehová. Muchas veces en el libro de Proverbios, mucho lugar del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, nos dice que los que temen a Jehová tal cosa, hacen tal cosa, no hacen eso, reciben eso por temor a Jehová. Ahí algunos que saqué a compartirles, dice en segundo libro de Crónicas 19, 6 y 7, mirar lo que hacéis. Y después dice, sea pues con vosotros el temor de Jehová, guardad y haced. O sea que cuando nosotros verdaderamente temamos a Dios, vamos a buscar su voluntad en su palabra y lo vamos a cumplir. Amén. Porque lo tememos a Él. No queremos apartarse de su voluntad por temor, respeto a Él. Lo queremos obedecer. Eso es el verdadero temor a Jehová. Ahí también dice Levítico 25, 17, no engañe ninguno a su prójimo, mas tendrás temor de tu Dios, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Amén. O sea que cuando nosotros tememos a Dios, vamos a amar a Dios y obedecerle a Él, vamos a guardar su palabra, su voluntad, y vamos a temerle a Dios de tal punto que nos lleva a ser pues amables, buena gente con los demás. No vamos a engañar a nuestros prójimos por temor a Jehová. ¿Cómo son los dos primeros mandamientos que dijo Cristo? Pues el amor a Dios y el amor al prójimo. Amén, amén. El temor a Jehová nos lleva a cumplir con estos dos amores, mis hermanos. Amar a Dios y amar a los demás. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, seamos burros por servir a nuestras autoridades, pero solamente hasta un punto, porque tememos más, mis hermanos, a Dios que a los hombres. Amén, así es. Que a los hombres. Así es. Sigamos, hermanos, con el tercer punto que dice, permita a Dios utilizar tu boca. Sea burro por permitirle a Jehová utilizar su boca. Amén. Dice ahí en Números 22, versículos 28 al 30. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? Que me has herido estas 3 veces. Y Balaam respondió al asna, ¿por qué has escarnecido de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te matara. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has andado desde que has sido hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Principalmente les quiero decir que
Ni pensó dos veces Balaam cuando le puso a hablar su asna. Eso me hubiera asustado a mí, ¿cierto? No soy acostumbrado a hablar con ningún animal así. Pero Dios abrió la boca al asna. ¡Qué maravilla, mi hermano! Pues un burro no es capaz de hablar, ¿cierto? No es capaz de hablar, pero Dios le puede hacer hablar. Dios lo puede hacer. Nosotros, usted y yo, no somos capaces de hablar por Dios, ni predicar su palabra, ni anunciar el evangelio, pero Dios nos puede hacer capaces por su poder, por el poder de su Espíritu Santo. Y por eso, cuando Cristo nos dio la gran comisión, Él lo basó en que íbamos a recibir principalmente el poder del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia en los Hechos 1:8? Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y después me seréis testigos, ¿cierto? Entonces viene primeramente el poder de Dios, el que nos puede ayudar a abrir la boca y anunciar correctamente el evangelio. Nosotros en nuestro poder, no sé si de pronto en algún momento a los demás que prediquen y alguna vez si se han parado a predicar y uno puede sentir que, oiga, yo no soy preparado a predicar, no estoy preparado. Y Dios, no siento el poder de Dios, yo no siento la libertad de Dios porque de pronto estoy mal con Él, de pronto algo así. Eso es mal, eso es un sentir bien feo, mis hermanos. Pero cuando el poder de Dios está sobre uno, qué bendición poder compartir su palabra. Aún al asna Dios puede abrir la boca. Amén. ¿Cuánto más a nosotros, mis hermanos, quienes tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nuestro corazón? Cuando Moisés, el gran siervo de Dios, fue llamado por Dios ahí en el desierto de Moab a ir y libertar, llevar de afuera a Egipto, al pueblo de Dios, Moisés dijo, yo no puedo ir a hablar con Faraón. Yo no soy bueno para hablar. Yo no hablo bien, yo no tengo esta capacidad. Como un burro, ¿cierto? No podía hablar bien. Sí, así es. Así soy yo también. Pero ¿qué es lo que dijo Dios a él? ¿Quién hizo tu boca? Amén, amén. ¿Acaso yo no lo hice? Dijo Jehová. Amén. Yo también puedo ayudar a hablar. Gloria a Dios. A usted y a mí también Dios nos puede y nos quiere ayudar. Entonces por eso seamos burros, mis hermanos, permitiendo a Dios a utilizar nuestra boca. Si nuestro evangelio sea oculto, mis hermanos, si no sea anunciado nuestro evangelio, ¿a quién va a quedar en tinieblas? Los perdidos. Los perdidos. ¿Por qué cuando Dios nos salvó no nos llevó de una vez al cielo? Porque tiene una comisión, un propósito para con nuestra vida, es para que los demás también escuchen, para que conozcan al mismo Salvador que nos salvó. Amén. Para la gloria de Dios, mis hermanos, abre su boca y habla la palabra de Dios para que puedan escuchar. A veces sí no quieren. Y muchos tienen por excusa, es que esa gente no quiere escuchar, no quieren conocerle a Dios, no quieren escuchar su palabra. Bueno, así fue en el día de Jeremías, en los días de Isaías. Isaías dijo, Dios le dijo, no te van a escuchar, no me van a recibir cuando les hablas, pero de todas formas, vaya, háblales. Y dijo a Isaías, ¿hasta cuándo? Hasta que no haya nadie más a quien predicar. Aunque no te van a escuchar, aunque no me van a recibir, vaya les predique. De todas formas. Pero gloria a Dios que sí hay los que van a escuchar. Hay algunos que van a querer conocer a Dios y recibir a la salvación, la libertad de la condenación que nosotros merecemos. Les comparto, mis hermanos, si de pronto haya llegado alguien que nunca ha recibido a Cristo personalmente como Salvador. La salvación no se gana por nuestras obras, mis hermanos, para que nadie se gloríe, sino que Cristo murió para pagar por su cuenta de pecado,
porque Él nunca hizo ningún pecado. Él pagó por nuestros pecados. Y Él nos ofrece la vida eterna, la libertad del poder de pecado, un hogar en el cielo, una relación con Dios por la fe. Por la fe, no por obras, sino por su gracia, cuando depositamos nuestra fe en Él, mis hermanos. Entonces, seamos burros, temiendo a Dios más que a los hombres, permitiéndole a Él a utilizar nuestra boca. Y después vaya usted conmigo al libro de Marcos, mis hermanos. Marcos, capítulo 11. Marcos 11. Y ahí vamos a mirar a otro burro. Y como Dios lo usó. Como Dios lo usó, mis hermanos. Marcos, capítulo 11. Y el versículo 1. Ahí dice Marcos 11, versículos 1 al 7. Y como llegaron cerca de Jerusalén, de Betfagé y de Betania, al monte de las olivas, envía 2 de sus discípulos y les dice: id al lugar que está delante de vosotros, y luego entrados en él hallaréis un pollino atado sobre el cual ningún hombre ha subido. Desatadle y traedle. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo ha menester, y luego le enviará acá. Y fueron y hallaron el pollino atado a la puerta fuera, entre 2 caminos, y le desatan. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Ahí dice el 7, y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus vestidos, y él se sentó sobre él. Cuando Dios quiso utilizar a este burro, a este pollino, estaba ahí en su lugar. Estaba allí donde Dios sabía que iba a estar. Él era constante, exactamente donde debería haber estado. Y nosotros a veces vamos desde aquí hasta allí y de por todo lado, cuando Santiago dijo en versículo 8 del capítulo 1, el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso no es bueno, mis hermanos. Eso es la explicación de nuestras vidas muchas veces, tristemente. Y yo le pregunto, si Dios, conociendo el corazón de un perdido, y que esta persona ya está listo para recibir a Cristo, para escuchar el Evangelio y ser salvo, Dios le puede mandar a esta persona a su casa para escuchar el Evangelio. Amén. Usted va a ser en su lugar y listo y bien con Dios para anunciarle el Evangelio a una persona que Dios quiere salvar. Dios tenía un propósito por lo cual Él quiso usar este burro y estaba allí listo. Disponible para hacer la obra. Le pregunta a usted: ¿usted está listo para servirle a Dios en este momento? Si hubieran llegado un montón de visitantes en esta mañana que no conocían a Cristo, y un montón de personas después del culto vinieron al altar para recibir a Cristo, ¿usted hubiera sido capaz a venir ahí y arrodillarse al lado de uno para explicarles el Evangelio, para que sean salvos? Eso es el propósito para con nuestra vida. ¿Usted está listo para hacer eso? ¿Usted es constante en la obra, en el servicio a nuestro Dios, mis hermanos? Este burro sí, fue constante. Que Dios sabía dónde era para utilizarlo a cumplir su voluntad. Que seamos como este burro en esta manera, mis hermanos. Pero allí también dice algo muy importante. En el versículo 2 les dice: id al lugar que está delante de vosotros, y luego entrados en él hallaréis un pollino atado sobre el cual, escuchen eso, el cual ningún hombre ha subido. Y allí que dice en el 7, y él, hablando de Cristo, se sentó sobre él. Aleluya. ¿Ustedes entienden que un burro a quien nunca ha sido entrenado no es capaz a llevarle a un hombre? Ese es un poco de
cosas malas, que me falta la palabra ahora, pero de hecho en estos días una mula en el trabajo del hermano Dubir le ha botado, ha echado 5 veces. 5 veces el hermano Dubir. Lo tumbó 5 veces la mula. Y eso era una mula entrenada. Imagínese un burro a quien nunca un hombre se había montado. Ajá. Pero cuando Dios lo quiso utilizar, Gloria a Dios. es un milagro, mis hermanos, es un milagro. Y cuando Dios usa a nosotros, hombres incapaces, hombres que no tenemos el poder a glorificarle a Dios ni cumplir su voluntad, pero cuando Dios lo cumpla por nosotros, es un milagro así, mis hermanos. Este burro nunca había sido entrenado, pero fue utilizado por Dios grandemente. Eso puede ser el testimonio de usted y de yo y de mí también, que Dios nos usó, no siendo capaces, pero por el poder y por la gracia del Señor, mis hermanos. Esté usted siempre listo cuando Dios le llame para hacer algo para su gloria. Y finalmente, mis hermanos, en esta tarde, el quinto punto, la quinta razón por la cual debemos ser como uno de estos burros, es por llevar a Cristo por su vida, para que todos lo vean a Él. Ahí dice en el Marcos capítulo 11, desde el versículo 7, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus vestidos, y él se sentó sobre él. Y muchos tendían sus vestidos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás aclamaban, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito sea el reino de nuestro Padre David, que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. O sea que Cristo fue alzado sobre la espalda de este burro. Lo llevó para que la gente lo mirara y lo alabara a Cristo por sus obras. Y Dios también nos ha mandado, mis hermanos, en Mateo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, mis hermanos. Seamos burros por alzar a nuestro Señor Jesucristo con nuestras vidas, con nuestras bocas, para que la gente le vea a Él, no a nosotros, no a nuestros pecados y nuestras malas vidas, sino que nuestras obras glorifiquen a Cristo, para que la gente le vea. Vamos a concluir leyendo 1 Corintios 1, mis hermanos. 1 Corintios 1, vamos a terminar aquí leyendo algunos versículos. 1 Corintios 1, desde el versículo 18, mis hermanos. Amén. 1 Corintios 1, 18, la palabra de Dios dice: porque la predicación de la cruz a la verdad insensatez es para los que se pierden, mas para los que se salven es, a saber, para nosotros poder de Dios es. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y la inteligencia de los entendidos haré venir a la nada. ¿En dónde está el sabio? ¿En dónde el escriba? ¿En dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Porque por no haber el mundo conocido la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la insensatez de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es a los judíos ciertamente tropezadero y a los griegos insensatez. Pero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios
y sabiduría de Dios, porque la insensatez de Dios es más sabia que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres, porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes las cosas fatuas del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y las cosas flacas del mundo escogió Dios para avergonzar a las que son fuertes. Y las cosas viles del mundo y las menospreciadas escogió Dios, hasta las que no son, para deshacer las que son, para que ninguna carne se jacte en su presencia. De Él, empero sois vosotros en Cristo, el cual es hecho para nosotros de Dios sabiduría y justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, mis hermanos. Nosotros, pues, a nosotros de pronto el mundo nos va a mirar, nos va a decir, ah, qué burro, ah, qué tonto, qué insensatez, qué vil, ¿cómo es la palabra? Pues a echarnos en poco, ¿cierto? Pero Dios no está buscando a los sabios. Dios no está buscando a los grandes, a los fuertes. ¿Saben lo que Dios está buscando? Algunos burros, mis hermanos. Dios está buscando algunos burros que no temen más a los hombres que a Dios. Que le temamos a Él, mis hermanos. Que le alzamos con nuestras vidas. Que le demos a Él el poder abrir nuestras bocas para que anunciemos las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Dios le quiere utilizar, mis hermanos. Quiere bendecir y utilizar a esa iglesia a glorificarle a Él. Que sea la gloria para nuestro Dios, mis hermanos. Padre Santo, en esta tarde te entregamos este culto.